¿Te pasa que sabes inglés, entendés lo que te dicen, pero cuando te toca responder es como que te bloqueas y te pones totalmente en blanco? Quédate ahí porque este video es para vos. Hola, soy Sil de English at Liam's y en este canal te ayudo a entender el inglés de una manera más simple. Así que como siempre, de la patita de Paul, nuestro CEO, arrancamos. Cuando hablamos en nuestro idioma, la idea aparece de una manera bastante automática, ¿no es cierto? Sabemos exactamente qué decir, en qué tiempo estamos hablando, pero cuando estamos aprendiendo inglés muchas veces hacemos como un proceso más largo, ¿no? Porque primero nos pensamos toda la frase o la idea en español. Después intentamos encontrar como una traducción por palabra. Después tratamos de que tenga todo el mismo orden. Y cuando alguna de esas palabras no aparece, se me cae toda la frase. No es que no sepamos nada, es que construimos la respuesta dependiendo de una sola palabra o dependiendo de otra estructura, dependiendo de otra lógica, ¿sí? Y ahí está el problema. Mira, lo voy a poner más claro, ¿sí? Es como cuando estudias para un examen. Estudias para un examen oral y de repente estudiaste todo de memoria. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre los profes recomendamos no estudiar de memoria, sino que estudiar entendiendo los conceptos con tus palabras? Trata de internalizarlos de manera que te sean simples en tu cabeza, no repitiendo frases de memoria. ¿Por qué? Porque puede salir bien, sí, puede ser cierto que te sientes delante del profe y recites de memoria lo que estudiaste, o puede ser que te hagan una pregunta, te saquen totalmente de contexto o empieces a hablar y justo una palabra te traba todo lo que querías decir. Y estoy hablando de un examen oral en tu idioma, porque acá lo que quiero hacer es una comparativa con lo que pasa cuando dejamos todo librado a la memoria o al que todo tiene que ser literal, igual, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Primero, partiendo de la base del examen, cuando yo estoy en un examen, entran en juego muchas cosas, ¿no? Por sobre todas las cosas, los nervios. El que no se pone nervioso ante un examen, mis felicitaciones. A mí no me gustaban mucho los exámenes oral y cuando me toca tomar exámenes finales en la facultad, sufro yo con mis students porque me hace mal verlos sufrir. Así que entiendo que los nervios muchas veces nos juegan malas pasadas y bueno, hacen que nos olvidemos las cosas, pero si nosotros entendimos lo que estudiamos, más allá de los nervios, nos va a ser mucho más fácil llegar a la idea. Bueno, ¿por qué digo todo esto si yo no estoy haciendo un video sobre exámenes? Porque cuando tratamos de traducir palabra por palabra o decir exactamente lo mismo que diría en mi idioma en inglés, pasa exactamente lo mismo que con el estudiar de memoria. ¿Por qué? Porque pasa con muchos students, yo lo veo, gente que tiene muy lindo nivel de inglés porque tienen vocabulario, tienen estructuras complejas, un nivel de conversación muy fluido. Sin embargo, estropean esa fluidez cuando quieren decir todo exactamente con la misma palabra, la misma frase que el español. ¿Por qué? Porque están pensando todo el tiempo en español. Y ojo, no es que yo pretenda que mágicamente un alumno de un nivel intermedio de repente empiece a pensar en inglés. Por supuesto que es todo un proceso el llevarles información a la cabeza para que la cabeza, el cerebro naturalice el hablar, el pensar, construir, hablar en inglés. Pero si yo estoy todo el tiempo dándole a mi cerebro la información de que tiene que operar como un traductor automático, es muy difícil que naturalicen a lo largo del tiempo ese proceso de construir frases en otro idioma. Por eso el ejemplo de la memoria. Cuando pensamos en gramática, por ejemplo, yo les digo, entiendan los tiempos por función, no por significado. No estén tratando de traducir un presente perfecto, sobre todo, que es el en que más hago hincapié. Por favor, olvídense de la traducción directa acá. Entendámoslo para qué me sirve, ¿sí? Y con los recursos de speaking es exactamente lo mismo. Hay un montón de recursos para
hacer tiempo, para poder darle a entender a la otra persona lo que yo le quiero decir, entonces usémoslos. Porque eso también es tener un buen manejo del lenguaje, ¿sí? No es solamente saberse las palabras más complejas, más rebuscadas que me sé en español, como se dicen en inglés. No pasa por ahí, no pasa por ahí. Usar estos recursos como paraphrasing, son los que nos ayudan a decirle al otro, si yo puedo mantener una conversación con vos. Bueno, de repente no me sale esta palabra, ¿me ayudás? Hay un montón de recursos para eso. Usémoslo. No dejemos todo. Porque si yo vuelvo a lo mismo, así como digo el ejemplo de la memoria, ¿qué relación tiene con la traducción? Con esa traducción directa que hago. Que acá pasa lo mismo. Si yo estoy hablando en inglés y estoy todo el tiempo queriendo decir todo como lo diría en español, y lo único que pienso es en palabra por palabra, me voy a trabar, me voy a bloquear. Me pasa muchas veces en clases de conversación que estamos charlando y me dice, pero ¿cómo se dice esto? Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que quieren decir? Porque la respuesta a cómo se dice X cosa es muy amplia. Una misma palabra, por más que tenga el equivalente en español, en inglés quizás no funcione de la misma manera de acuerdo a los contextos, ¿ok? Por eso es muy importante entender el idioma, no tratar de traducirlo. No pensemos que nosotros hablamos un idioma superior, entonces todos los demás idiomas se tienen que amoldar al nuestro y tenemos que hablarlo como hablamos el nuestro. No, cada idioma tiene su propia lógica. Si elegimos estudiar otro idioma aparte del nuestro, elijamos también entender la lógica de ese idioma. Por eso, recapitulando, ¿sí? Cuando nosotros entendemos un concepto, realmente un concepto, podemos explicarlo con nuestras palabras, ¿sí? Vuelvo al examen. En el examen, aunque sea en mi propio idioma, si yo entendí lo que estudié, lo puedo explicar y le puedo dar a entender al docente o a la docente que me está evaluando lo que le quiero decir. Capaz que, no sé, me faltó una fecha, me faltó un nombre, pero sé exactamente lo que pasó. Lo puedo situar en determinado periodo y me falta por ahí la exactitud. Y puedo decir, bueno, esto pasó así o esto es así por esto. Es mucho mejor que arrancar en el año y concepto. Ay, ¿cómo era que seguía? Me trabé. Silencio total. Del otro lado me están mirando como diciendo, ¿estudiaste realmente? Y digo, yo te juro que lo estudié de memoria. La memoria puede fallar. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque es una situación tensa, me están evaluando, puedo estar nervioso, puedo estar súper cansado porque estoy sin dormir, porque me la pasé estudiando toda la noche, pueden pasar muchas cosas, puedo estar pasando un momento difícil en mi vida, pueden pasar un montón de cosas. Pero cuando yo entiendo y las tengo bien incorporadas, los conceptos, sé para qué uso las cosas, para qué me sirven las palabras en inglés o los recursos que tengo en inglés, el cerebro me los va a mandar aún así cuando estoy en una situación complicada. Porque también si estoy en una situación de conversación, por ahí estoy en una clase, me pongo nerviosa porque tengo otras personas, compañeros, por ahí estoy en una situación real, una entrevista laboral o una reunión de mi trabajo porque me toca trabajar con personas de otros países y tenemos que hablar en inglés y me pongo nerviosa. Bueno, acá pasa lo mismo. En cualquiera de esas situaciones, yo tengo que hablar en inglés porque estoy en medio de una reunión de trabajo, por ejemplo. En vez de ponerme en blanco, porque quiero decir todo como se lo explicaría a esa persona en mi idioma, busco estrategias. Let me think for a second. Todas esas frases que vengo repitiendo hace mucho tiempo. Pensemos en los recursos que tenemos. Si nosotros sabemos qué funciones cumplen las estructuras, ¿no? Los tiempos, las frases que me ayudan a ganar tiempo. Si yo sé, bueno, en vez de pensar, esta frase significa palabra por palabra, es lo mismo que en español cuando... Está bien si quiero entender cómo sería el equivalente en el español. No demonizo eso.
Simplemente digo que va a ser mucho más fácil incorporarlo si yo sé, esta frase me sirve para aclarar una idea. Estoy en medio de una ensalada que no puedo salir porque estoy diciendo cosas y mezclando conceptos. Entonces necesito una frase que me ayude para recalcular, volver a empezar y decirle a otra persona, espera un segundito, para. Lo que te quiero decir es, bueno, todo eso existe en inglés. Si yo entiendo que esas frases las uso para eso, en vez de estar pensando, ¿cómo digo? Me das un segundo que necesito pensar. En vez de pensarlo así en el cerebro inmediatamente detecta que yo necesito reformular algo y me va a dar las frases que necesito para eso, porque yo ya aprendí que las uso para eso. Lo mismo si yo quiero hacer una aclaración, si quiero dar un ejemplo, si quiero describir la palabra porque no me la acuerdo, no la sé, no la conozco, y quizás describiéndola la otra persona me puede decir, no sé, sí, y la comunicación continúa, fluye. Es la mejor manera de hacer que tu cerebro asocie una frase a una situación real. Cuando vos lo entendés, ¿para qué me sirve esta frase? Por eso es mucho más probable que la recupere en el momento que más la necesitas. Por todo esto que siempre destaco la habilidad de paraphrasing, poder usar paraphrasing. ¿Qué es eso? Es tener la capacidad de expresar una idea de otra manera, ¿sí? No me sale algo porque no sé exactamente cómo se diría de determinada manera, entonces le busco la vuelta para decírtelo. En vez de quedarme callado, en vez de estar preguntando todo el tiempo, ¿cómo se dice? Que no está mal, ¿no? Porque, por supuesto, yo siempre digo, en este intercambio que tenemos en la clase, está perfecto que te saques todas las dudas, que le preguntes a la profe lo que vos quieras. Pero en el medio de un speaking, de una conversación, está bueno usar todas las herramientas que tenemos disponibles. Antes de preguntar cómo se dice determinada frase, determinada palabra, pensá dentro de las herramientas que tenés vos, las palabras, de las estructuras que ya aprendiste. ¿Qué podés usar para expresar lo mismo? Es el típico decirlo con tus palabras, ¿sí? Después, obviamente, terminamos con el speaking, terminó la parte de la conversación, o podemos cortar un cachito y decir, mira, me quedé con esta duda, o la profe misma te dice, esto que vos querías decir se puede decir así, asá, o la palabra que vos querías era tal. ¿Pero por qué? Aprovechemos también estas instancias de práctica, y hago mucho hincapié en usar estas instancias de práctica que tenemos en clase como si fueran situaciones reales de conversación, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en Argentina. Nosotros no tenemos la posibilidad de estar todo el tiempo hablando en inglés con gente que tenga el inglés como primera lengua. Podemos hacerlo porque podemos tener situaciones laborales, podemos conocer gente o tener familiares o viajar mucho. Sí, pero en el cotidiano, en todo lo que hacemos, en el día a día, desde que me levanto hasta que hago cualquier tipo de trámite que tengo que hacer, mandado, estudio, trabajo y todo, en líneas generales hablamos en español, en castellano, ¿no es cierto? Ahora, podemos tener, como dije, hay casos que trabajas para afuera o tenés algún compañero que viene de afuera, entonces tienen que usar el inglés. Puede pasar, pero como en el 90% de las situaciones estamos hablando en nuestro propio idioma, está bueno que si tomamos clases, aprovechemos esos momentos para hablar en inglés. No importa porque es el momento ideal para cometer errores, no importa si me equivoco, no importa si no digo las cosas de manera perfecta, porque también uno trabaja la fluidez. A mí no me gusta estar interrumpiendo a cada rato a un alumno que está hablando, se está alargando a hablar y yo frenando para decirle no, esto se pronuncia así, no, esto se dice así. O resaltarle en voz alta. Y lo digo, parece obvio, porque afortunadamente escucho hoy por hoy muchos teachers defendiendo esta idea, pero lamentablemente años atrás era difícil
encontrarse con esta mirada, ¿no? Decir, bueno, darle la oportunidad a la persona que se exprese y después usamos una instancia de corrección. Yo a lo largo de mi vida y de las distintas instituciones, lugares donde estudié y personas con las que trabajé, vi mucho eso, de inhibir a un alumno o una alumna para corregirle todo el tiempo, ¿no? Como si un profesor se parara en una situación de superioridad en donde yo te tengo que estar marcando todo el tiempo que lo estás diciendo mal. No. Por suerte eso ya, o son los menos, o quiero pensar yo que son los menos. Entonces, aprovechemos las instancias que tenemos de speaking. Nadie nos va a decir nada, nadie nos va a juzgar porque estamos en una instancia de aprendizaje. Incluso los nativos no te juzgan. Al contrario, agradecen cuando uno va a algún lado y habla su lengua. Aprovechemos estas instancias para parafrasear, para utilizar recursos para decirle a otra persona que necesitas un tiempo para repensar una idea, para aclarar, para darle un ejemplo, para que la otra persona te ayude a encontrar esa palabra que no te está saliendo. Aprovechemos cada instancia. Usar paraphrasing no es hacer trampa o hablar un inglés de menor calidad, saber menos. No. Todo lo contrario. Usar paraphrasing es demostrar un buen nivel de lengua, porque quiere decir que yo me puedo desenvolver en la comunicación. Yo no tengo una palabra, pero tengo otro recurso para llegar a esa palabra. Y es una persona que no sabe hablar, no lo sabe hacer. Piensen que lo hacemos todo el tiempo en nuestro propio idioma. ¿Cuántas veces no nos acordamos de una palabra, no nos sale una idea? Sea porque sea un vocabulario técnico, como que sea que estamos cansados, que tuvimos un mal día, que no la estamos pasando bien. Y el estrés también lleva a que uno se le haga como lagunas mentales en donde, no sé ni lo que te estoy diciendo y tengo que recalcular. Es ahí entonces donde describimos, utilizamos otras palabras, damos ejemplos, nos aclaramos, nos corregimos. La comunicación no se detiene porque no aparece la palabra perfecta. ¿Y qué es la palabra perfecta? Pensemos en los sinónimos. Beautiful words. Usémoslo. No hay siempre una palabra solamente para todo. Porque también me pasa que por ahí me dicen, yo quiero decir esto, y yo les doy una alternativa, que es la primera que se me ocurre. Ay, no, pero yo escuché que se decía, bueno, ¿qué es lo que querés decir? Pienso yo. Y lo pregunto. Y me dicen, no, porque es una frase que yo escuché. Bueno, cuando llegamos al lugar donde escucharon esa frase, quizás estaba traducida de determinada manera, en una peli, una canción, pero en realidad no la podemos usar en ese contexto en el que estábamos hablando. Be careful. Así que como para dar un ejemplo de esto, de qué se trata el paraphrasing, una estructura sencilla es cuando usas el it's something you use to. Es algo que usás para. Esa sola descripción puede ser suficiente, completa, ¿no? Obviamente, les di como la primera parte de la estructura, pero digo, esa descripción, sea lo que sea a lo que querés llegar, es suficiente para que la otra persona te entienda y te ayude y te dé la palabra. O por ahí no le sale la palabra, porque por ahí la persona tampoco sabe o no le sale y te dice, pero te entiende lo que querés decirle. Otro recurso que también recomiendo mucho es el de la escritura. Sí, ya sé lo que me vas a decir, ya sé lo que estás pensando. Odio el writing, no me gusta hacer writings. Odiaba cuando me mandaban writings en el instituto, bla, 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 bla. A vos porque te gusta hacer writing, bla, bla, bla. Bueno, esas cosas las escucho mucho. Sí, a mí me encanta escribir. Me gusta escribir en inglés, me gusta escribir en castellano. Me gusta. Toda mi vida tuve una conexión con la escritura, ¿sí? Es una cuestión aparte del idioma. Pero no lo recomiendo porque, ay, a mí me encanta, entonces quiero que te guste lo mismo que me gusta a mí. No. Y no te estoy hablando de hacer un writing, que hagas un essay, que hagas esto. No. Algo más simple. Que bajes tus ideas al papel. ¿Sí? Obviamente, cuando yo estoy hablando de una situación real, no puedo decir, ay, ¿me esperás que lo formulo primero en un papel y después te contesto? Obviamente que no.
pero estamos hablando de situaciones de práctica. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo al papel, mi cerebro está tiqui, 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 trabajando un montón. Entonces, ese momento en el que estoy escribiendo, estoy pensando cómo armar una idea. Y en el pensar estoy diciendo, esto se decía así, esto, no, a ver, estoy hablando de tal persona y en presente, la S, me comí la S. Buenos momentos para arreglar también lo que estoy diciendo y construirlo de la mejor manera posible. Obviamente acá ya no estamos hablando de algo natural y espontáneo, pero bueno, es otro recurso para mejorar la expresión. Y volvemos a lo mismo, ya sé cuál es tu pregunta. ¿Por qué voy a escribir si mi objetivo es mejorar el speaking? No me entendiste nada entonces si me decís eso. No se entendió el punto. A ver, cuando escribimos ordenamos las ideas. Eso es así. No son ideas locas mías, juro que está comprobado. Uno puede elegir las estructuras de manera consciente. ¿Por qué? Porque en el habla, cuando uno se está expresando oralmente, obviamente tiene que resolver una situación, tiene esa cosa de la espontaneidad, que está bárbaro, pero bueno, estas son distintas instancias de práctica y aprendizaje. Podés pensarte, no sé, una pregunta, una típica pregunta que tendrías en una conversación cotidiana o una típica pregunta que tendrías en el trabajo. Pregunta, diálogo, lo que más te guste. Algo en lo que te imaginás que estarías hablando en inglés. Bueno, llévalo al papel. Tanto pregunta como respuesta. Si no se te ocurre la pregunta, bueno, yo quisiera hablar de este tema. De repente hay unas presentaciones en mi trabajo y a mí me gustaría ser de las personas que exponen. Pero bueno, todavía no me siento preparada para exponer. Bueno, no esperemos al momento en el que el jefe o la jefa digan, te va a tocar a vos hacer la presentación adelante de, no sé, toda la gente que viene de X país. Y vos, con toda la desesperación del mundo, llamando a tu teacher amiga para que trate de apagar este incendio. Evitemos ese tipo de situaciones. Porque no en todos los casos se pueden resolver rápido. El aprendizaje, la fluidez en el habla es un proceso, no es algo que se genera en 2 clases. Te pago 2 clases y haz tu magia. No funciona así. Entonces, tener este ejercicio de escribir algo cortito, por eso hago hincapié, no estoy hablando de pieces of writings, ¿sí? No estoy hablando de que me escribas un ensayo, de que me escribas un article, review, stories, esas cosas. Que entiendo, si estás preparando un examen, es otra cosa. Tenemos que hablar ahí de estructuras fijas de writing. Acá estamos hablando de recursos para mejorar mi fluidez y mi vocabulario y mis estructuras al hablar. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es mejorar mi vocabulario, bueno, en vez de hacerlo en la parte oral, eso ya lo hago cuando, no sé, me siento, como decía recién, escribo una respuesta que daría. Si tengo la posibilidad de hablar en inglés en mi trabajo, bueno, ¿de qué tendría que hablar en mi trabajo? Pensá las cosas que se hablan en tu trabajo y hacete, no sé, un parrafito de lo que podrías decir. ¿Un párrafo es mucho? Bueno, una oración. Empezá con una oración. De a poquito. Vos decís, bueno, yo diría esto. Agregale un pasito más después. Yo diría esto porque, por ejemplo, a mí me pasó que, todo eso para en English. Ya vamos a hablar de este recurso que estoy haciendo. Estoy armando unas series especiales sobre esto de ir agregando pasito a paso en la construcción de una oración, de una respuesta. No quiero marear. Simplemente quiero que tengamos en cuenta también este recurso de poder llevar las cosas al papel. Porque poder escribir una respuesta breve, leerla, identificar las expresiones que uso, poder después intentar decirlo, porque la idea es uno lo lleva al papel, después lo lee y dice, bueno, ahora lo voy a decir, a ver cómo me sale. Grabate y escuchate. No pienses, no, pero eso no usaste porque yo no pronuncio bien. Estás aprendiendo. Dejemos de forzarnos a que todo tiene que salir perfecto.
Muchas personas que aprenden inglés, que están aprendiendo inglés, son profesionales en distintas áreas. Profesionales porque estudiaron algo, trabajan de distintas cosas, saben muy bien, tienen muy claro algo, lo que sea. Pero tienen algo en la vida en que, no sé, son muy buenos. Porque todos tenemos algo en lo que nos destacamos, ¿o no? Bien. Bueno, y estoy segura de que si alguien les hace una pregunta sobre eso y dice, ay, a mí no me sale porque a vos te sale bien, ustedes van a responder, bueno, sí, pero a mí me llevó un tiempo aprender esto porque, bueno, en inglés es lo mismo. No pretendamos que todo sea, me desperté un día y mágicamente, no sé, I'm British, I'm American. No funciona así. Y volvemos a la idea de la memoria. El objetivo no es que memorices el texto que escribiste, ojo ahí. La idea es entrenar a tu cerebro para organizar el inglés, para organizar las estructuras, las respuestas que podés dar, los recursos que tenés. Llevarlo al papel te lleva a organizarlo. Cuantas más veces lo mires, más lo vas a incorporar. Pero vuelvo a lo mismo, no te aprendas de memoria. Escribilo, fíjate qué recursos podés utilizar y pensá por qué usarías eso. No pienses. Escribo esto, agarro a la IA y le pido que me lo diga exactamente como lo diría en español. Y otra vez lo mismo. Este ejercicio que sugiero de hacer por escrito no es para que pienses en castellano qué responderías y lo traduzcas. Porque cuando estamos aprendiendo a hablar inglés, no estamos aprendiendo a traducir. ¿Sí? La traducción es otra cosa. ¿Sí? Y voy a defender el rol del traductor siempre, ¿sí? Porque no es agarrar una palabra y decir qué significa en otro idioma, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, la idea es que me pongo a bajar las ideas y pienso qué podría poner con los recursos que ya tengo. Porque si yo me pongo a escribir un texto en español y lo intento traducir, entonces no estoy haciendo el ejercicio de ver qué herramientas tengo. Ahora, ¿qué me vas a decir? Ay, pero si yo no busco palabras, que no sé cómo voy a aprender palabras nuevas. Bueno, pará. Pasito a pasito. Primero, fíjate qué podés decir con las herramientas que tenés. Si de repente no sabés ni una palabra, y bueno, ahí entonces falta estudiar primero para poder, porque obviamente el primer día que uno arranca a estudiar un idioma, si no tiene ninguna palabra ni conoce ninguna estructura, difícilmente va a empezar a hablar. El que te dice, conmigo aprendés a hablar desde el día 1. No. Y recibo con mucho cariño en mi oficina a cualquier teacher que me diga, sí pueden hablar de... Porque no es así. Desde el día 1, si una persona no sabe ni una palabra, no lo sacás hablando. Empieza a hablar, empieza a conocer otro idioma, conocer cómo funciona el otro idioma y de a poquito, dependiendo de la persona, porque no todos los estudiantes son iguales, ojo también con eso, con ese tipo de generalizaciones, irá avanzando al ritmo que pueda, ¿ok? Bueno, resumiendo un poco, si hablo mucho, quiero que te quedes con esto. Que hablar con fluidez no significa hablar un inglés perfecto, conocer todas las palabras y construir frases hechas y perfectas y hermosas que parezcan de tarjeta de Navidad. No somos diccionarios andantes. No te sabes todas las palabras de tu propio idioma. Podrás tener muy rico vocabulario porque sos una persona que lee mucho desde muy chica y aprendiste un montón y te interesa hablar cada vez mejor tu propio idioma, entonces querés lo mismo en cualquier idioma. Me parece fantástico, te felicito, o sea, amo el idioma y me parece que es hermoso cuanto más uno aprende, por eso siempre digo lo mismo. Un idioma no terminás nunca de aprenderlo. Lamento decirlo si estabas mirando esto esperando que yo te diga que en tantos meses o años uno termina de aprender inglés. No, porque todavía no terminaste de aprender tu propio idioma. Lamento decírtelo. Sí. Y lo digo como una persona que está en la facultad dando clases y que veo personas escribir
con faltas de ortografía en su propio idioma. Entonces, uno está en constante formación. Cuando estamos hablando del lenguaje, aparte, el lenguaje evoluciona mucho. No podemos quedarnos con lo que aprendimos hace 1000 años atrás. ¿Ok? Por eso yo siempre digo, podemos tener un montón de títulos, los teachers, pero tenemos que estar capacitándonos todo el tiempo. De lo contrario, estaremos enseñando modelos que ya quedaron atrás. Retomando nuevamente, poder hablar con fluidez significa tener suficiente flexibilidad para poder continuar cuando algo nos traba, cuando algo no sale exactamente como lo imaginábamos. Porque grabate esto, pero bien, así, subrayado, con un color lindo. Que esa palabra que vos querías usar no te salga en ese momento, no tiene por qué cortarte la conversación. Seguí, no te frenes. Busca otra forma de decirlo. Recursos sobran. Te prometo que es así. Y una cosita más antes de irme. Si este es uno de los temas que a vos te frena para poder largarte a hablar, armé un recurso que se llama Say It Anyway. Es un curso muy breve y muy práctico. Tiene un workbook de 30 páginas. Un video de 29 minutos, así como este, hablándote y explicándote algunas frases que podés usar y algunos recursos que podés usar. El workbook tiene 25 frases que podés usar. Además tiene un challenge para que hagas de una semana, ¿sí? Para que te animes a incorporar nuevos recursos en el habla. Y también tiene 3 audios que armé con sus correspondientes audio scripts. Es decir, vos tenés otro PDF más que tiene las transcripciones de los audios por si hay algo que digo que no se entiende y lo querés chequear en el audio script. La idea de este mini curso es que puedas aprender recursos justamente para poder ganar tiempo, para poder aclarar ideas, para poder describir, para poder reformular. Está bueno porque es re cortito, lo puedes hacer en pocos días, tenés acceso de por vida, así que sí, ponele que mañana yo digo, ay, voy a agregar algo a Say It Anyway, y vos lo compraste hace 2 años, eso que nuevo que agregue se te va a actualizar a vos sin tener que poner un peso de más. Un peso o $1, ¿sí? Porque si estás en otro país, también lo puedes comprar. Eso a veces me olvido de aclararlo, pero fíjate que si estás en otro país tenés la posibilidad de cambiar la moneda a dólares para pagar por PayPal. Tiene un precio especial de 15.000 pesos argentinos porque mantiene el precio lanzamiento que salió hace unos días y va a estar vigente hasta el 31 de julio. O sea, ya se está terminando el precio especial de 15.000 pesos argentinos. De todas maneras, el precio regular es de 25.000 pesos argentinos. Sigue siendo bastante accesible. Te dejo toda la información en la descripción, así también puedes entrar a la web y conocer bien de qué se trata. Y recordá, no necesitas esperar a hablar perfecto para empezar a hablar. Necesitas permitirte continuar, incluso cuando hay alguna palabra que no aparece. Un abrazo bien grandote y nos vemos la próxima. See you next time.